Capítulo 76. Si seguimos así, terminaré siendo la persona que más ha viajado en el mundo, Su Majestad. Jajaja, eso también dejaría tu nombre en la historia, ¿no crees? Si todavía tuviéramos que viajar a caballo como antes, no sería tan agradable. Cada vez que me subo a un tren, mi respeto por ellos crece más y más. Diego dijo en tono de broma. Tiene sentido, pensé. Diego ha estado conmigo en todos mis largos viajes. Juntos participamos en la primera colonización de California, volvimos juntos, y también viajamos a Inglaterra. Además, fuimos juntos en el segundo viaje a California, a Texas, a Nuevo México, y a muchos otros lugares. Para los estándares de esta época, casi nadie ha viajado distancias tan largas con tanta frecuencia. Después de visitar el puerto de Veracruz, tomamos el tren para atravesar el Imperio Mexicano. Este lugar es Puerto Pacífico. En mi vida anterior en México, esta ciudad portuaria se llamaba Lázaro Cárdenas. En este mundo, el puerto aún está en construcción, por lo que debería decir que está destinado a convertirse en una ciudad portuaria. ¿No empezaron las obras hace apenas 6 meses? El ritmo es mucho más rápido que antes. Observando la construcción del puerto, le pregunté a Alberto, el arquitecto jefe, que había salido a recibirnos. Es cierto, Su Majestad, lo ha notado de inmediato. Es similar a lo que acabamos de construir en Veracruz, así que el ritmo ha sido más rápido. A diferencia de Veracruz, que ya era una gran ciudad, aquí solo había una pequeña aldea de pescadores, lo que nos ha permitido trabajar sin muchas interrupciones. Entiendo. Demos una vuelta para echar un vistazo. En esta época, el puerto más grande de la costa del Pacífico en México es Acapulco. Durante la era colonial, Acapulco fue la principal ruta de comercio marítimo entre México y Filipinas. Cada año, un barco que partía de Manila, Filipinas, llegaba a Acapulco, convirtiéndolo en un centro clave de intercambio de mercancías entre Europa, Asia y América. A pesar de la importancia de Acapulco, decidí invertir en este lugar, que en mi vida anterior era Lázaro Cárdenas y que ahora he llamado Puerto Pacífico. Las razones son varias. La más importante es que está justo al lado de la mayor mina de hierro de México, en la ciudad industrial de Las Truchas, que es también la sede de Estrada Acero y las fábricas de maquinaria de precisión Rock. Aunque podría haber conectado Acapulco con el ferrocarril para el comercio, la infraestructura allí no era lo suficientemente buena como para justificar esa distancia en mi opinión. Si en 6 meses han avanzado tanto, ¿cuánto tiempo crees que tardarán en completar el puerto? ¿2 años? Mientras inspeccionaba el lugar, le pregunté a Alberto. Sí, Su Majestad, como solicitó, parte del puerto estará lista para usarse en 6 meses. Entendido. Recorrí la obra, pero no encontré nada que corregir o mejorar. No hay nada que decir. Estás haciendo un gran trabajo. Continúa así. Muchas gracias, Su Majestad. Alberto, quien me guiaba por el lugar, parecía relajarse un poco al escuchar mis palabras. Aunque no era una gran distancia, aún estaban construyendo el ferrocarril entre Las Truchas y Puerto Pacífico, así que tuvimos que recorrer esa parte a caballo. Mientras avanzábamos lentamente, Diego habló. Su Majestad, la inversión en el puerto y el astillero es buena, pero, ¿cree que podrá llenar todo el astillero? Dependerá de cuántos bonos de la Marina se vendan. Si no se venden, los compraré todos yo mismo. Puede que mis ganancias no sean grandes, pero se llenará. El presupuesto del gobierno estaba ajustado debido a varios proyectos y deudas. No podía obligar al gobierno a gastar según mis planes. Para financiar la construcción del puerto y el astillero en la costa del Pacífico, opté por emitir bonos de la empresa estatal de astilleros de México, y planeaba comprarlos todos yo mismo si era necesario. Aunque no era una inversión grande, recibiría intereses, y si más tarde generaba ingresos, recibiría dividendos o reinvertiría según mi participación. Fue una elección razonable. Aunque es una empresa estatal, sigue generando ingresos, lo que hace posible este plan. El puerto puede cobrar tasas y también generar beneficios a través de bienes raíces. El astillero también puede construir barcos de pequeño y mediano tamaño para la venta civil, pero el problema está en el dique seco de gran tamaño, que prácticamente está destinado a la construcción de buques de guerra. Para ello, es necesario que el gobierno emita una orden de construcción. Veo que está considerando utilizar oro. Si no hay otra opción, tendré que hacerlo. Pero dudo que lleguemos a eso.
Al final, se establecerá el Banco Central y los bonos se venderán bien. Yo mismo compraré todos los que pueda. Jajaja, gracias por eso. Si quisiera, podría realmente proporcionar el dinero necesario para la construcción naval. Aunque mi liquidez no es alta, ya que todos los ingresos de mis empresas se reinvierten sin repartir dividendos, tengo una fuente de ingresos significativa: la mina de oro. La mina está gestionada por una de mis empresas, Mina Mora, pero la mina en sí es de mi propiedad personal. La fiebre del oro de California ya ha llegado a su fin, pero durante ese tiempo, el oro que extraje de las principales minas que había asegurado temprano fue fundido en lingotes y almacenado en la bóveda del palacio. Recuerdo que en la historia original se mencionaba que durante la fiebre del oro de California se extrajeron alrededor de 340.000 kilogramos de oro. En mi vida anterior, investigué en detalle sobre la fiebre del oro, así que esto parece más o menos correcto. La fiebre del oro original fue un evento rápido que duró solo 7 años, desde 1848 hasta 1855. En este mundo, monopolicé los principales yacimientos auríferos de alto rendimiento, y como no fue tan intenso como en los E.U. El proceso tomó 10 años. Al principio de la fiebre, la rentabilidad era tan baja que tenía que pagar la mitad del oro extraído como salario diario, pero a medida que se introdujeron diversas máquinas, la rentabilidad aumentó, y finalmente solo pagaba un 30% en salarios y comisiones. Ahora tengo almacenados 143,000 kilogramos de oro en la bóveda del palacio, lo que significa que monopolicé el 60% de la fiebre del oro. El 40% restante fue para las decenas de miles de personas que vinieron a California en busca de oro. Aunque podría parecer que un monopolio de las principales minas debería haberme dado más, sigue siendo una cantidad de oro inmensa para que la posea un individuo. Este era el resultado de la semilla que planté en este mundo, algo que había estado planeando desde mi vida anterior. Es un poco desafortunado invertir oro en los bonos de la Marina. Un rendimiento del 4% es insignificante en comparación con los beneficios de sus otros negocios, Su Majestad. Diego tenía razón. Es cierto que tengo dinero, y como heredero al trono no me molesta gastarlo por el bien del país, pero este dinero debería usarse para la industrialización y el desarrollo nacional. Debo seguir invirtiendo en diversos sectores industriales y proyectos de desarrollo, generando beneficios y reinvirtiendo sin cesar. Algún día concluiré este proceso de industrialización y desarrollo liderado por mí, pero ese día aún no ha llegado. Si no hay otra opción, usaré el oro, pero también habrá otras personas dispuestas a comprar los bonos, así que no tengo por qué gastar mi capital inicial en eso. Debería comprar algunos, al menos. De ese modo, la gente confiará y los comprará. Eso tiene sentido. Conversando con Diego, regresamos a la Ciudad de México. Allí, un rostro que no veía desde hacía tiempo me esperaba. Hernando Mora, de Mina Mora. Hernando, no esperaba verte aquí. Ha pasado mucho tiempo. Te has bronceado mucho. Le había encargado las operaciones de exportación e importación de recursos en América del Sur, y parece que el sol del mar había oscurecido su piel. Jajaja, el sol en Sudamérica es realmente intenso. Pero cumplí con todas las tareas que me encomendó, Su Majestad. ¿Todo? Pensé que algunas serían imposibles de lograr. Sí, Su Majestad. Firmé acuerdos sobre carbón en Colombia, guano en Perú y el desarrollo de minas de salitre en Chile. Simplemente comprar los recursos no era viable porque la producción era ridículamente baja para nuestras necesidades. Al principio, mostraron reticencia a desarrollar los recursos de forma conjunta, pero cuando les ofrecí una cantidad generosa de pesos y también armas obsoletas, todos aceptaron. Para los gobiernos de los países sudamericanos, que atravesaban turbulencias políticas, la oferta de armas probablemente resultó ser un incentivo atractivo. Ya veo. Has hecho un gran trabajo. ¿Cómo va el tema de la inmigración? Le había encargado una tarea adicional cuando lo envié a Sudamérica. Encontrar a alguien como Reginaldo en Europa para que se encargara de la empresa de inmigración en ese continente. En este periodo, la población de los países sudamericanos es incomparablemente menor en comparación con la de Europa, pero todos hablan español o, en su defecto, portugués, que es muy similar. Además, al igual que los estadounidenses, ya han tomado la decisión de emigrar una vez. La primera vez es difícil, pero la segunda es más fácil, y por eso tenía grandes expectativas en la inmigración sudamericana. Sí, Su Majestad.
También me encargué de esa parte. Aunque no pude conocer a Reginaldo en Europa, la persona que encontré no tiene nada que envidiarle en términos de contactos y habilidades sociales. Hernando Mora comenzó a contarme sobre las experiencias que había tenido mientras viajaba por varios países sudamericanos, y yo me sentía a gusto, como si estuviera hablando con un viejo amigo. Cuando los artículos sobre la creación del Banco Central y los bonos navales se difundían por todo el país, los periódicos bajo la influencia de los terratenientes y los republicanos comenzaron a contraatacar. Publicaron artículos que se oponían a la creación del Banco Central. El resumen de su argumento era el siguiente. 1. La creación del Banco Central fortalecerá el poder del gobierno, lo que debilitará la autonomía y autoridad de las regiones. 2. Si el Banco Central controla el sistema financiero del país, la independencia de los bancos y entidades financieras individuales se reducirá. 3. El Banco Central tendrá la autoridad para aumentar la oferta de dinero, lo que podría provocar inflación. 4. El Banco Central podría inclinarse políticamente. 5. Debido a estos problemas, en Estados Unidos, el presidente Andrew Jackson se negó a renovar la Carta del Segundo Banco de los Estados Unidos. A excepción del punto 5, que era un hecho, los otros argumentos eran solo especulaciones, pero el artículo fue suficiente para agitar a los defensores de la descentralización y a los federalistas. Sin embargo, no tuvo mucho efecto en la mayoría de los ciudadanos, quienes prestaban más atención al hecho de que el Banco Central emitiría bonos navales una vez que se estableciera, más que a sus funciones. En respuesta, los periódicos monárquicos publicaron rápidamente artículos de refutación, argumentando que todas las afirmaciones de los opositores eran meras conjeturas y que la decisión de Estados Unidos de abolir su banco central era simplemente un reflejo de la inclinación personal de Andrew Jackson hacia el federalismo y la descentralización. Al final, no es solo una lucha política, comentó alguien. Yo también estaba un poco preocupado cuando escuché que en Estados Unidos se iba a abolir, pero según el artículo de refutación, en Inglaterra también tienen un banco central establecido por la corona. Aunque en realidad el Banco Central británico era más bien una sociedad anónima gestionada por capital privado, fue efectivamente fundado por el rey Guillermo III, lo que era un hecho. La oposición fue rápidamente sofocada, y la opinión pública seguía siendo abrumadoramente favorable a la creación del Banco Central. Quedaban 2 meses para las elecciones, y los terratenientes y republicanos, habiendo perdido la batalla mediática, se encontraban en una situación de estancamiento. Si el Banco Central no iba a ser una entidad con participación privada como en el caso de Inglaterra, sino una agencia gubernamental, eso significaba que estaría bajo el control del Ministerio de Hacienda. En tal caso, sería como darle a la familia real otra arma en las manos. Para los terratenientes y republicanos, era esencial detener el establecimiento del Banco Central de alguna manera, pero si continuaban oponiéndose, correrían el riesgo de ser castigados en las urnas por los ciudadanos que apoyaban los bonos navales, lo que les llevaría a una derrota aplastante. ¿Qué decisión tomarían en esta situación? El diputado Robert estaba reflexionando sobre esto cuando fue interrumpido. Señor diputado, el presidente Rafael Magino ha venido a verle. ¿Eh? Los terratenientes están siendo rápidos en esto, ¡qué sorpresa! Hazlo pasar. Con una expresión relajada, el diputado Robert, líder del bando monárquico, se preparó para recibir a su adversario político. Capítulo 77. El diputado Robert sabía qué iba a decir el presidente Rafael, quien había venido sin previo aviso. La situación se desarrollaba tal como lo había mencionado el príncipe heredero. Diputado Robert, si esos malditos no encuentran otra forma de desviar la atención de los ciudadanos de los bonos, la opinión pública será nuestra victoria. Entonces, solo les quedará una opción. El Banco Central, exactamente, no podrán cambiar la opinión del público que desea bonos de la Armada, así que intentarán modificar las condiciones a cambio de apoyar su establecimiento. Sí, parece que eso es lo que harán. Pero si no aceptamos, ellos no tendrán alternativa. Aún así, acepta la negociación. Robert no entendió de inmediato la orden de su señor de aceptar el acuerdo. Si vamos a las elecciones de esta manera, el bloque imperialista podría conseguir la mayoría de los escaños, Alteza. Ellos no aceptarán ese riesgo de ninguna manera, por lo que esta ley tendrá que aprobarse antes de las elecciones, ¿no es así? Debes mirar más a largo plazo.
Si los presionamos tanto, los terratenientes y los republicanos se unirán para oponerse a nosotros como resultado de este conflicto. Entonces, la disputa que hemos fomentado entre la Iglesia y los republicanos también se extinguirá. Robert finalmente comprendió. El conflicto entre la Iglesia y los republicanos en torno al establecimiento de la universidad secular había sido tan intenso que casi se desataba un enfrentamiento violento. Al final, ambos lados tuvieron que ceder bajo la mediación de la Casa Imperial, pero como resultado, la Iglesia tuvo que redoblar sus esfuerzos en el Parlamento, sintiendo la crisis. De alguna manera, algunos diputados imperialistas y republicanos profundamente religiosos o vinculados a familias asociadas con la Iglesia se pasaron al bando de los terratenientes. Aunque fueron solo unos pocos, el impacto fue considerable. La Iglesia Católica, que siempre había tenido influencia política en diferentes frentes, estaba ahora claramente aliada con los terratenientes. La rivalidad entre los republicanos y la Iglesia Católica aceleró los movimientos políticos de la Iglesia, transformando la disputa en un enfrentamiento entre republicanos y terratenientes. Para aprobar la ley, solo necesitamos el apoyo de uno de los dos grupos, los terratenientes o los republicanos. Si intentamos aprobar la ley unilateralmente, el grupo que no haya traicionado al otro primero será incapaz de confiar en el otro. Exactamente. Aunque no se llevan bien, para mantener esta situación debemos evitar dar apoyo solo a un grupo. Si lo hacemos, el otro lado podría radicalizarse. La última vez ayudamos a los republicanos, así que esta vez será mejor hacer un trato con los terratenientes. Aunque no busques el acuerdo por tu cuenta, acepta si ellos vienen primero. Entendido, Alteza. Aunque pensó que vendrían en el último mes antes de las elecciones, vinieron mucho antes de lo esperado. Aún tienen buen olfato político, pensó Robert, quien recibió con agrado al presidente Rafael. Es un honor que haya venido hasta mi casa, presidente. Rafael sonrió y respondió cordialmente al inesperado recibimiento. Jaja, como era de esperar de la famosa mansión de la familia Mendoza, es realmente impresionante. En la mansión vivían juntos el vicealmirante Fernando Mendoza, la mano derecha del emperador, y el diputado Robert Mendoza. Mientras los sirvientes traían el té y los dulces, el diputado Robert habló. Supongo que ha venido a hablar sobre la ley de establecimiento del Banco Central. Cuando Robert habló como si ya lo hubiera anticipado, Rafael respondió sin rodeos. Sí, así es. Los terratenientes queremos apoyar esa ley. ¿Hay condiciones? Sí. Para empezar, queremos que el Banco Central sea una institución independiente, no subordinada al Poder Ejecutivo. Además, el líder de la institución no debe ser nombrado por el Ejecutivo, sino que el primer ministro y el Parlamento elijan a los candidatos para presentárselos a Su Majestad, tal como se hace con los ministros. Y, nos gustaría que se nos diera suficiente acceso a los bonos de la Armada. Las condiciones del acuerdo eran exactamente como el príncipe heredero había predicho. Dado que el Banco Central se establecería de todos modos, lo que pedían era que los candidatos fueran lo más neutrales posible. Los gobernadores y jueces supremos nombrados por el emperador eran considerados completamente leales a la facción imperial, mientras que los ministros de los departamentos del Ejecutivo, aunque les costaba rechazar las órdenes del emperador, eran percibidos como más neutrales. Si se iba a establecer el Banco Central, obtener acceso a los bonos de la Armada sería un buen beneficio extra para los terratenientes. De acuerdo. ¿Puede decidirlo tan rápido? Cuando el diputado Robert aceptó con facilidad, el presidente Rafael quedó sorprendido. Sí, podemos aceptar esas condiciones. Entiendo, muchas gracias por el buen trato. Gracias a usted también. El presidente Rafael había logrado su objetivo con facilidad, pero se fue de la mansión con una sensación de incomodidad. Al día siguiente, el diputado Robert presentó nuevamente el proyecto de ley para la creación del Banco Central. Los diputados republicanos se opusieron como antes, pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué los terratenientes no se oponen? Y, además, ¿no deberíamos haber llevado esto a votación y terminado ya? Algo había cambiado. Mientras lo notaba, una idea pasó por la mente del diputado Pedro González. Esos bastardos han hecho un trato con los imperialistas. Lo sabía por experiencia. Habían hecho un trato con el príncipe heredero sobre la adopción del sistema métrico y el establecimiento de la universidad secular.
Al escuchar eso, los compañeros de Pedro estallaron de ira. Sabíamos que no eran dignos de confianza, pero... Maldita sea. ¿No se dan cuenta de que aprobar una ley como esta es cavar su propia tumba? Los terratenientes pensaban lo mismo de los republicanos, pero, naturalmente, las personas tienden a ser hipócritas. Los diputados republicanos miraban con más hostilidad a los terratenientes, que habían cambiado de postura sobre un tema que debían oponerse juntos, que a los imperialistas que habían propuesto la ley. Mientras tanto, el líder, el diputado Pedro, estaba organizando sus pensamientos. Si los imperialistas y los terratenientes han llegado a un acuerdo, la ley será aprobada. Si seguimos oponiéndonos, podríamos recibir un golpe en las elecciones. El diputado Pedro tenía ciertas expectativas puestas en las elecciones. Aunque el príncipe heredero había ganado apoyo popular gracias a sus logros, la reciente afluencia de inmigrantes y los agricultores independientes y trabajadores urbanos que no pertenecían a la clase adinerada estaban divididos entre los imperialistas y los republicanos. Más que por méritos propios de los republicanos, el apoyo que recibían se debía al resentimiento hacia los terratenientes, y los republicanos eran percibidos como el bando opuesto a ellos, más que los imperialistas. En otras palabras, Pedro esperaba que los imperialistas ganaran más escaños de los terratenientes, pero también esperaba que los republicanos no solo mantuvieran sus escaños, sino que incluso aumentaran un poco. Si esos terratenientes son inteligentes, habrán negociado la independencia del Banco Central del Ejecutivo como parte del acuerdo. No tenemos otra opción que apoyar la ley. Es por las elecciones, ¿verdad? Sí, si de todos modos se aprobará, no tiene sentido hacer algo que pueda ser una debilidad en las elecciones. Los compañeros de Pedro comprendieron sus palabras. Así, la ley para la creación del Banco Central fue aprobada. Según lo acordado previamente, el candidato a presidente del Banco Central fue presentado por el Parlamento, y se eligió a un experto cercano a la neutralidad. Los empleados del Banco Central se contrataron entre quienes habían estudiado finanzas en Europa, empleados de bancos comerciales y personal del Ministerio de Finanzas. El personal se mudó al edificio del Banco Central que se había reservado previamente en Ciudad de México, y su primera misión fue la emisión de bonos de la Armada. Oh, ¿había preparado esto de antemano? Cuando mostré lo que había preparado, el presidente del Banco Central expresó su admiración. Aunque no soy un experto en finanzas, sé lo que son los bonos y cómo funcionan. En aquella época, los bonos se emitían como documentos físicos, como los certificados de acciones, y había preparado el diseño de antemano. ¿Qué le parece? No siente deseos de comprarlos, ¿verdad? Originalmente quería comprarlos, pero ahora los deseo aún más. Después de todo, eran bonos de la Armada emitidos por el gobierno. La gente los compraría por la tasa de interés, pero como eran los primeros bonos del imperio, me esforcé en su diseño. En el anverso, dibujé un patrón distintivo del imperio mexicano en el borde, con toda la información escrita con una tipografía pulcra. En el reverso, dibujé una impresionante imagen de un navío de línea, lo que la gente de esa época imaginaba cuando pensaban en buques de guerra. Con esto, tendría valor como artículo de colección en el futuro. He preparado todos los detalles sobre los bonos y el diseño, así que le pido que complete el trabajo restante lo más rápido posible. Sí, entendido. Enero de 1836. El clima frío del invierno envolvía al mundo, pero la mayor parte de México no era tan fría. Los ciudadanos se dirigieron a la sucursal de Ríos Express, que ahora estaba presente de manera natural en la mayoría de los pueblos. ¿Es hoy? Ayer también vine y fue en vano. Te dije que ayer te confundiste con la fecha. ¿No ves la cantidad de gente reunida? Hoy es el día en que se ponen a la venta los bonos de la Armada, que han sido anunciados insistentemente en varios periódicos. En particular, el periódico La Espada de Simplicio incluso publicó el diseño de los bonos, usando una estrategia patriótica al enfatizar que estos bonos eran para financiar la formación de la Armada. Dos amigos, vecinos, llegaron a la sucursal de Ríos Express, donde ya había una larga fila de personas esperando. Dicen que el príncipe heredero compró bonos por valor de 1.000.000 de pesos. Vaya, 1.000.000 de pesos. Pero si la venta empieza hoy, ¿cómo lo sabes? ¿No lo has visto en el periódico de hoy? Ah, ya veo. Entonces, tomó la decisión de comprarlos de antemano. Al escuchar lo que los demás decían, cada vez más personas se convencían de comprar bonos.
Tras esperar varias horas, finalmente compraron 2 bonos de 200 pesos, que eran idénticos a los que habían visto en el periódico. Esto nos da 4 pesos al año en intereses durante 10 años, ¿verdad? Y al final del plazo, nos devuelven el capital. Sí. Son bonos de 100 pesos a 10 años con una tasa de interés anual del 4%. El amigo, que había aprendido algunos términos elegantes en algún lugar, respondió de manera informada, pero su compañero ya estaba admirando la imagen en el reverso del bono. Vaya. ¿Con nuestro dinero van a construir esto? Es un orgullo. Sí, es bastante impresionante. Aunque la mayoría de las personas compraron los bonos por los intereses, al ver la imagen del navío de línea en el reverso, sintieron una satisfacción patriótica por estar contribuyendo al país. Apenas 2 semanas después de la emisión de los bonos, se habían recaudado 5 millones de pesos. No solo los ciudadanos comunes, sino también los terratenientes compraron bonos con sus fondos disponibles. Al ritmo que iban, se esperaba alcanzar el objetivo final de 10 millones de pesos en 2 meses. A través de los ferrocarriles que se extendían desde el altiplano mexicano hasta California, Texas, la península de Yucatán y Centroamérica, llegaba una avalancha de pesos. Es realmente impresionante. Incluso el emperador Agustín I se maravilló al ver el espectáculo de los vagones de tren llenos de pesos brillando a la luz. Los trabajadores contratados por el Banco Central cargaban los sacos de pesos con esfuerzo y los trasladaban en carretillas. Dada la cantidad de dinero involucrada, se desplegó al ejército para proteger el transporte, mientras que los almacenes que el Banco Central había preparado rápidamente se iban llenando. Reunir 10 millones de pesos, con esta cantidad, no solo podremos construir los buques de guerra, sino también un tercer puerto y hasta un astillero, dijo Agustín I al príncipe heredero. Padre, aún no hemos terminado. Tengo un plan para aumentar este dinero aún más. ¿Otro plan? Preguntó Agustín, algo sorprendido, pero con un toque de expectativa en su rostro. Sí, hemos creado el Banco Central, así que debemos aprovecharlo. Si solo se tratara de emitir bonos, no habría sido necesario establecer el Banco Central. Mientras el emperador admiraba las montañas de monedas de plata apiladas, el príncipe heredero reflexionaba una vez más sobre la ineficiencia de la moneda metálica. Capítulo 78. Febrero de 1836. Se llevó a cabo la cuarta elección general oficial del Imperio Mexicano. Aunque más personas participaron que antes, todavía fue una elección en la que la mayoría de la población no pudo participar. Los diputados que habían cumplido su mandato, limitado a un total de 12 años según la Constitución, se retiraron, y nuevas caras llenaron la asamblea. Ya es tu tercer mandato, ¿verdad? Sí, Su Majestad. Respondió el diputado Roberto. Establecimos un límite de 3 mandatos para evitar que los diputados se estancaran demasiado, pero parece ser más corto de lo que pensaba. Aunque planeo mantener la limitación de mandatos, creo que debería cambiar un poco las condiciones. Lamento no haber obtenido el número de escaños que le mencioné antes, Su Majestad. ¿No obtuvimos 77 escaños? Hemos abierto una brecha considerable con los terratenientes y los republicanos, así que considero esto un éxito. El número de escaños que me dijo que podía asegurar era de 80 de un total de 201. Considerando lo que ha logrado hasta ahora, es realmente lamentable no haber obtenido mejores resultados. Si me lo dice así, es que estaba realmente seguro de conseguir unos 80 escaños. De hecho, habría esperado más, por lo que no es de extrañar que esté decepcionado. No hay necesidad de ser impaciente. Es mejor avanzar lentamente. Piense en el caos político extremo de México justo después de la independencia. Cambiar las cosas gradualmente, como hemos hecho durante los últimos 14 años, tiene muchas ventajas. No prefiero las reformas radicales. Los métodos radicales siempre traen efectos secundarios. Eso es algo que se hace cuando no hay otra opción. En el asunto del Banco Central, si no hubiéramos negociado hasta el final, podría haberles hecho aceptar mi plan original sin ningún cambio de condiciones, o si no se hubieran rendido, podría haber obtenido resultados más extremos en las elecciones. Podría parecer un beneficio a corto plazo, pero a largo plazo sería una enorme pérdida. Los terratenientes y los republicanos comenzarían a endurecerse y a albergar fuertes resentimientos, y se unirían para oponerse a la familia imperial.
Habríamos perdido tiempo en luchas políticas cuando ya nos falta tiempo para fortalecer el poder nacional. El diputado Roberto no es alguien que desconozca estos hechos. Sí, Su Majestad tiene razón. Abordaré el asunto con una perspectiva más a largo plazo. Gracias, Su Majestad. Bien. Le di unas palmaditas en el hombro al diputado Roberto. Aún así, el equilibrio está empezando a romperse poco a poco. Como los terratenientes tienen 61 escaños y los republicanos 63, la mayoría que antes se dividía en tercios en la asamblea ha pasado al lado de los imperialistas. La empresa más grande entre las que poseo desde su fundación hasta ahora es Ríos Express. Por otro lado, la empresa más pequeña es Solís, que es operada por Isidro Solís. Durante la fiebre del oro de California, operaba negocios de restauración y alojamiento en varias ciudades, desempeñando el papel de fuente constante de ingresos, pero al ver el informe, la rentabilidad estaba disminuyendo gradualmente. El negocio de restauración está generando ventas razonables, pero en el sector de alojamiento, la tasa de uso ha disminuido drásticamente porque la mayoría de los mineros recibieron tierras en la región de California y se establecieron allí. Sí, Su Majestad. Como ya poseemos tierras en ubicaciones muy buenas, no estamos en números rojos, pero las perspectivas futuras no son favorables. Diego me respondió. Era un negocio que apuntaba a aprovechar el auge de la fiebre del oro, pero es una pena dejarlo así. Justo se me ocurrió un nuevo negocio recientemente. Debemos asignar el negocio de conservas a Solís. Si se trata de conservas, habrá demanda por parte del ejército, así que no hay que preocuparse por la rentabilidad. Aunque los negocios de restauración y la industria alimentaria son algo diferentes, no es que no tengan relación alguna, y de todos modos es algo necesario que alguien debe hacer. Así es, y tengo una bebida en mente, pero tendremos que investigar la receta detalladamente. La bebida que tengo en mente es la cola. Sé que la cola original utilizaba agua carbonatada, azúcar, hojas de coca y nuez de cola, pero como la proporción exacta no se conoce, tendremos que crearla a través de experimentos. Diego anotó lo que le expliqué en una carta y dijo: Su Majestad, ¿debería escribir que simplemente mantengan el negocio de alojamiento tal como está? No, es una pena usar esas tierras de esa manera. Espera un momento. Las ubicaciones de los alojamientos que posee Solís están todas en las áreas centrales de las ciudades. No es solo uno o dos lugares. Tiene propiedades en la mayoría de los asentamientos que se beneficiaron de la fiebre del oro de California, incluyendo Sacramento, San Francisco y también Los Ángeles. La capacidad de Ortega Construcciones también ha mejorado mucho. Podríamos comenzar el negocio hotelero. ¿El negocio hotelero? Los hoteles en el sentido moderno, que ofrecen servicios sofisticados y varias comodidades, comenzaron en Inglaterra a finales del siglo XVIII. En 1829, el Tremont House en Boston, que introdujo muchos primeros en la industria hotelera, como plomería interior, baños y aseos en las habitaciones, logró un gran éxito en Estados Unidos. Nosotros también podemos hacerlo. Pero, en California. Es cierto que California ha crecido muy rápidamente debido a la fiebre del oro y la inmigración, pero me preguntaba si sería posible iniciar el negocio hotelero allí. Claro, algún día lo haremos. No podemos dejar esas buenas tierras ociosas con moteles como ahora. Por ahora, deberíamos abrir la primera sucursal en Ciudad de México. Aquí podemos operar de manera relativamente estable, acumular conocimientos y luego regresar a California. Sí, supongo que en California no habrá muchos clientes para un hotel. Entonces lo escribiré así, Su Majestad. Mientras revisaba los informes de los gerentes y asesoraba sobre la dirección de los negocios, como de costumbre, el invitado que había convocado vino a mi oficina. Su Majestad, el señor Alfonso Ríos ha venido a verle. Que pase. Sí. Alfonso entró. Su Majestad, ¿me ha llamado? Un saludo tranquilo, propio de Alfonso. Te he llamado porque tengo algo de qué hablar. Se trata de Ríos Express. Entre mis empresas, hay varias de enorme tamaño como Ortega Construcciones, la Compañía Imperial de Ferrocarriles de México y Estrada Acero, pero la principal es Ríos Express. Incluso ahora, con la llegada del ferrocarril, sigue transportando una enorme cantidad de cartas y paquetes en todo el país, y la demanda de servicios de transporte de pasajeros en diligencias sigue siendo alta.
Incluso cuando la gente tiene dinero, en lugar de pasar por la molestia de comprar caballos o carruajes, es común que utilicen los servicios de Ríos Express. Las sucursales de Ríos Express, distribuidas por todo el país, han comenzado a ofrecer servicios financieros, y al igual que Wells Fargo en la historia original se convirtió en el gigante de los servicios financieros al consumidor en el oeste de Ríos Express se ha convertido en el líder en servicios financieros al consumidor en el imperio mexicano. Quiero que separemos la división financiera de Ríos Express. Es bueno que tanto la logística como las finanzas hayan crecido, pero no son campos directamente relacionados. Cuando una empresa maneja dos negocios no relacionados, hay partes ineficientes. Alfonso no es alguien que guste de charlas triviales, así que fue directo al grano. ¿Es por cuestiones de especialización y enfoque? Así es. De hecho, ahora Ríos Express está enfocando sus capacidades en el área financiera, ¿no es así? Sí, nos estamos enfocando en las finanzas porque la rentabilidad es alta en comparación con el capital invertido. Wells Fargo y American Express en la historia original siguieron caminos similares. Ambas comenzaron como empresas que ofrecían servicios de logística y transporte, pero con el tiempo cambiaron su negocio principal a servicios financieros. En ese proceso, las divisiones de logística y transporte fueron vendidas o gradualmente reducidas hasta desaparecer. Aunque su rentabilidad no se compara con la de la industria financiera, considerando que tanto la logística como el transporte son industrias que han seguido creciendo hasta la actualidad, es una pena. Aunque es un área algo diferente, una vez que la economía se desarrolle más, es un buen negocio para expandirse a la distribución como los supermercados. La logística y el transporte aún tienen mucho margen para crecer, pero tu tiempo es limitado. Aunque haya empleados en la empresa que se encarguen de esas áreas, creo que sabes bien la gran diferencia que hay entre que el gerente se involucre directamente o no. Alfonso asintió ligeramente. Sí, estoy de acuerdo. No había pensado en una división, pero de esa manera podré concentrarme más en las finanzas, lo cual es bueno. Bien, entonces recomiéndame a alguien adecuado para encargarse de la logística y el transporte. Él dirigirá Ríos Express. La división financiera separada será otra empresa llamada Banco Ríos. Sí, encontraré al candidato adecuado lo más pronto posible. Alfonso respondió así y luego hizo algunas preguntas. ¿El Banco Ríos que se separará no podrá utilizar la infraestructura existente? Por el momento, permitamos que compartan la infraestructura existente, y a medio y largo plazo expandiremos las sucursales para separarlas. Además de eso, tuvimos varias conversaciones y juntos elaboramos un plan detallado de división. Cuando estábamos llegando al final, Alfonso dijo: Su Majestad, me gustaría ceder el 3% de las acciones que poseo de Ríos Express a mi sucesor. Tener o no tener acciones hace una gran diferencia en la actitud. La estructura accionaria actual de Ríos Express es simple. Yo poseo el 90% y Alfonso el 10%. La empresa que se dividirá tendrá la misma estructura accionaria. Es decir, Alfonso tendrá el 10% de Ríos Express y el 10% del Banco Ríos. Lo que está pidiendo es permiso para ceder gratuitamente el 3% de sus acciones de Ríos Express a su sucesor. No necesitas mi permiso para disponer de las acciones que posees, pero no puedo permitirlo. Yo proporcionaré las acciones. Tú debes conservar las tuyas. No, incluso antes de recibir las acciones, ya pensaba que había recibido una gran gracia de Su Majestad, pero al recibirlas y ver cómo la empresa crece cada vez más, siento que es una gracia excesiva. Por favor, permítame recompensarle. La empresa ha crecido hasta este punto gracias a tu buen trabajo. Entonces, ¿qué tal si cada uno le damos el 1,5%? ¿Qué te parece? Es cierto que Alfonso se convirtió en uno de los hombres más ricos de México en poco tiempo. Pero eso fue porque, entre los directivos que comenzaron en la misma época, logró resultados abrumadores y convirtió a la empresa en la más grande de México. De acuerdo. Cuando yo cedí un poco, Alfonso también lo aceptó. El nuevo gerente tendrá el 3% de las acciones, sumando las mías y las de Alfonso. Cuando las elecciones terminaron y la venta de bonos estaba llegando a su fin, se aprobó el proyecto de ley para la emisión de papel moneda. Fue la primera ley del nuevo Parlamento recién elegido. Tal como usted dijo, se aprobó sin mucha oposición. El diputado Roberto me informó poco después de la aprobación del proyecto de ley.
No es una ley que afecte al poder, como la creación del Banco Central, y para ellos es una opción mejor que la situación actual, así que no tienen motivos para oponerse. El Imperio Mexicano no ha tenido una institución oficial de emisión de moneda desde la operación de confiscación llevada a cabo justo después de la independencia hasta ahora. El peso que actualmente circula no fue emitido con la aprobación oficial del Parlamento, sino que fue emitido por Agustín I, quien movió el poder ejecutivo a su antojo. Sí, con esta oportunidad podemos emitir moneda autorizada formalmente por el Parlamento, y no hubo gran oposición a la introducción del patrón oro, que temíamos que alguien pudiera oponerse, ya que los convencimos de que Estados Unidos también está usando tanto oro como plata. Ya veo. Buen trabajo en este asunto también. Todavía no podemos pasar a un sistema completo de patrón oro. En la situación actual, donde el peso de plata circula por todo el país, tenemos que emitir papel moneda basado en oro. No podemos evitar un período en el que se utilicen tanto el oro como la plata. Estados Unidos, nuestro país vecino, está en la misma situación. El sistema monetario que mezcla oro y plata tiene varias desventajas en comparación con un sistema de moneda basado únicamente en el patrón oro, pero por ahora es inevitable. Finalmente, tendremos que retirar tantos pesos de plata como sea posible y luego hacer la transición completa. Aunque habrá efectos secundarios, son insignificantes en comparación con las diversas ventajas que ofrece el papel moneda. Di instrucciones al Ministerio de Hacienda para que procediera inmediatamente a la emisión de moneda. La segunda tarea del Banco Central había comenzado. Capítulo 79. Cuando la venta de bonos avanzaba sin problemas, mi padre quería destinar los 10 millones de pesos recaudados a su propósito original: fortalecer la marina. Sin embargo, lo convencí de esperar, ya que tenía un plan para hacer crecer aún más ese dinero. En aquel momento, le expliqué el plan de manera resumida y obtuve su permiso, pero ahora que la ley se había aprobado y los preparativos estaban casi completos, decidí darle una explicación más detallada. Es importante que también mi padre comprenda bien estos conceptos para evitar errores al gobernar, pensé. Le expliqué de manera sencilla que la introducción del papel moneda y el patrón oro ofrecían muchas ventajas, pero la principal era que los márgenes de señoreaje eran mayores que con la moneda metálica, y que además se podía emitir más dinero del que físicamente se tenía en metales. Según lo que dices, cuanto mayor sea el valor del billete emitido, mayor será el margen de señoreaje, ¿no? Sí, padre. Imprimir un billete de 5 pesos cuesta casi lo mismo que imprimir uno de 50 pesos, pero su poder adquisitivo es 10 veces mayor. Entonces, sería mejor emitir billetes de mayor denominación. La ventaja del señoreaje con el papel moneda es mucho más evidente en comparación con la moneda metálica. En el caso de las monedas de plata, como el peso, los costos de acuñación y su valor de pago son casi equivalentes, por lo que el margen de señoreaje es muy bajo. Por ahora, solo planeo emitir billetes de hasta 50 pesos. Emitir denominaciones demasiado grandes también puede tener efectos negativos. ¿Efectos negativos? Podrían ser utilizados más fácilmente en actividades delictivas y también podrían generar inflación. Además, aunque emitamos billetes de 5, 10, 20 y 50 pesos, emitir 10 millones de pesos en papel moneda no nos costará ni 500,000 pesos, por lo que el margen de señoreaje ya es considerable. Entiendo. Pero los billetes de papel deben ser canjeables por oro en el Banco Central si los ciudadanos así lo solicitan. Si eso ocurriera, el margen de señoreaje desaparecería, ¿no? Así es, pero eso solo sucede si el gobierno pierde la confianza del público. Nuestro gobierno tiene activos tangibles muy importantes en comparación con otras potencias, por lo que no debería ser un problema serio. Entonces tendremos que ser cuidadosos al establecer ese coeficiente de reservas, como lo llamaste. Sí, planeo fijarlo en un 25%. En Estados Unidos varía entre el 15% y el 25%, pero el 25% es el más común. Como tenemos un sistema de banco central único, es mejor ser más conservadores. En Estados Unidos, los bancos estatales, que en cierto modo actúan como bancos centrales locales, mantenían esos niveles de reservas. Sin embargo, los bancos comerciales no tenían límites legales, y a menudo mantenían niveles de reservas ridículamente bajos.
Un banco que tenía un 10% de reservas era considerado prudente, mientras que el 5% o menos era común, algo que solo se corregiría después de enfrentar crisis económicas. En nuestro imperio mexicano la situación era similar, pero con la creación del Banco Central planeaba imponer un requisito legal de un 15% de reservas para los bancos comerciales. Cuando la economía se desarrolle más, podremos bajar gradualmente ese coeficiente de reservas, pero por ahora, con un sistema basado en el patrón oro, es más seguro mantener una política conservadora. Es mejor así, dijo mi padre. Entonces, solo queda decidir qué figuras aparecerán en los billetes, ¿verdad? Sí, padre. Debe decidir quiénes aparecerán en los billetes de 5, 10, 20 y 50 pesos. No tienen que ser necesariamente personas, también podrían ser símbolos que representen al imperio mexicano. No, es mejor que sean personas. Veamos, respondió mi padre mientras reflexionaba y escribía algunos nombres en un documento. Creo que sería bueno que mi rostro aparezca en los billetes. No hay mejor forma de dar a conocer mi imagen. En una época en la que los medios de comunicación no estaban tan desarrollados, era común que los ciudadanos no supieran quién era su gobernante ni cómo lucía. Por eso, era habitual que la imagen del soberano apareciera en las monedas. Estoy de acuerdo, es una buena idea. Este método había demostrado ser efectivo, y no era exagerado decir que ya no había nadie en el imperio mexicano que no reconociera el rostro de Agustín I. La autoridad del emperador, que al principio de la independencia era muy frágil, se había fortalecido considerablemente, no solo por haber estabilizado el país, sino también porque su rostro estaba en todos los pesos en circulación. Si el país estuviera en crisis, esto probablemente sería motivo de crítica, pero como la situación ha mejorado, ha sido una gran ayuda. Entonces también deberíamos incluir tu rostro, dijo mi padre. Es bueno dar a conocer tu imagen desde ahora. Para los otros dos lugares, podríamos poner a Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero. El padre Hidalgo está bien, pero Vicente Guerrero, ¿está seguro? Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote católico que, desde su iglesia en Dolores, convocó a la gente a levantarse en armas contra España, marcando el inicio de la Guerra de Independencia de México. Dado que ya se le consideraba un héroe nacional, no había problemas en poner su imagen en los billetes. Pero, Vicente Guerrero, Agustín I, tras cambiar de bando y apoyar la independencia, había fundado el Imperio Mexicano en acuerdo con los líderes insurgentes, y uno de esos líderes era Vicente Guerrero. No solo seguía vivo, sino que además era un defensor del republicanismo. Mi padre, sin embargo, disipó mis dudas con una explicación tranquila. Vicente Guerrero fue crucial para la independencia, y eso es un hecho. Al incluirlo en los billetes, podemos mostrar apertura e incentivar la unidad nacional. Además, si su imagen gana reconocimiento, mi propia reputación también mejorará. Entiendo. Esa es una buena idea. Lo haremos así. Antes de cambiar de bando y apoyar la independencia, Agustín I había sido un oficial español que había combatido ferozmente a los insurgentes, incluidos los hombres de Vicente Guerrero. Aunque esto no era algo positivo desde el punto de vista de los mexicanos, no dejaba de ser cierto que había derrotado a Guerrero y su ejército rebelde. Al menos en cuanto a capacidad militar, no queda más remedio que reconocerte. Solo queda el último y más importante paso, pensé. ¿Podemos proceder con la compra del oro que tienes, para almacenarlo en el Banco Central? El gobierno había acumulado algo de oro, pero no lo suficiente para respaldar la emisión de esa cantidad de billetes. Mi padre sabía que yo poseía una gran cantidad de oro, por lo que me lo preguntó. No, si lo hacemos así, podría haber rumores. Es mejor realizar compras públicas durante un periodo de tiempo, para que podamos asegurar una cantidad adecuada de oro circulante en el mercado antes de implementar el patrón oro. Eso es lo mejor. Entonces compraremos todo lo que podamos públicamente, y lo que falte lo adquiriremos de tu oro. Sí, el último día de la compra pública, venderé la cantidad de oro necesaria. Debemos adquirir oro por valor de 10 millones de pesos. Planeo pagar solo el precio de mercado actual, por lo que reunir esa cantidad de oro no será fácil. Compraremos lo que podamos a precios razonables y lo que falte lo completaré con mi propio oro. Para mí también es beneficioso. Vender esta cantidad de oro provocaría una caída inevitable en su precio, pero al menos una parte la venderé a un precio fijo, pensé. Con esto, todos los preparativos para la emisión de moneda estaban listos.
Las prensas y los expertos en billetes ya estaban preparados desde antes de la emisión de los bonos. Habíamos contratado a expertos en la fabricación de billetes del Reino Unido, y trabajaron en conjunto con Locke Precision Machinery para diseñar las prensas. Se prestó especial atención a evitar la falsificación, uno de los mayores problemas del papel moneda, dado que el Reino Unido era el líder en tecnología de billetes en esta época. Las decisiones de mi padre se comunicaron al Ministerio de Hacienda y al Banco Central, y pronto comenzó la compra pública de oro. El gobierno del Imperio Mexicano compró oro a precio de mercado hasta agotar los 10 millones de pesos. Esta compra se realizó a través de las sucursales del Banco Ríos, lo que generó una respuesta mayor de lo esperado. Muchos mineros de California, que habían acumulado oro, pero no lo habían vendido debido a la caída de precios, aprovecharon esta oportunidad para vender. ¿Está asegurado que comprarán a este precio? ¿Incluso si traigo grandes cantidades? Preguntó un vendedor. Sí, es correcto, respondió el empleado. Espera un momento. Voy a traer más. Durante las 2 semanas de compra pública, el gobierno adquirió oro por valor de 4 millones de pesos. El príncipe heredero vendió los 6 millones restantes de su propio oro. Mientras tanto, se inició la emisión de billetes. Ver cómo imprimen dinero tan rápido hace que el dinero no parezca dinero, comentó Agustín I al ver la producción en la imprenta del Banco Central. Sí, debemos imprimir 40 millones de pesos en billetes, por lo que aunque se haga en grandes cantidades, tomará tiempo, respondí. Además de vigilar los lingotes de oro, debemos proteger con el mismo rigor la imprenta y los almacenes de billetes. Sí, la seguridad será esencial. Aunque los costos de producción de los billetes, equivalentes a decenas de miles de pesos, no eran muy altos, el gobierno tuvo que exprimir el presupuesto restante del Ejecutivo para cubrirlos. Podríamos haber utilizado los fondos obtenidos por la venta de bonos, pero queríamos emitir la mayor cantidad de moneda posible. El resultado fue la emisión de 40 millones de pesos respaldados por los 10 millones de pesos en reservas de oro. Una cifra impresionante. Aunque con el tiempo la gente se acostumbraría, esta era la mayor cantidad de dinero jamás emitida en la historia de México. El emperador ordenó que el oro, la imprenta y los almacenes de billetes fueran protegidos con la misma seguridad que el Palacio Imperial. Hizo varias visitas para asegurarse de que todo se mantuviera en orden, lo que desalentó cualquier intento de robo o malversación. Con el presupuesto asegurado, el gobierno destinó parte de los fondos a su propósito original: la construcción de la Marina. ¿Dice que va a pagar todos los costos de construcción de una sola vez?, preguntó John Erickson, el director de los astilleros de México. Sí, y ajustaremos el presupuesto para que pueda contratar más trabajadores de los que originalmente se había planeado, dijo con confianza el oficial de la Marina encargado de la comunicación con los astilleros. En los astilleros de Veracruz, los barcos se estaban construyendo lentamente. Aunque el trabajo había comenzado, la falta de presupuesto para adquirir materiales completos había hecho que el proceso fuera extremadamente lento, con un equipo reducido trabajando. Solo uno de los grandes diques estaba en uso. Por fin tiene sentido trabajar, dijo John Erickson, agradeciendo mentalmente al príncipe heredero por resolver el problema financiero, y comenzó a utilizar el generoso presupuesto que se le había asignado. De inmediato se adquirieron grandes cantidades de materiales y se contrató personal adicional, lo que aceleró el ritmo de construcción de los barcos. El gobierno también hizo pedidos para los diques medianos y pequeños del astillero de Veracruz. Hasta ahora, el presupuesto utilizado ha sido solo de 2,1 millones de pesos. Se gastaron 1,1 millones de pesos en el gran dique, con 300.000 pesos para el navío de línea y 400.000 pesos por cada uno de los 2 monitores. Además, activar completamente 4 diques medianos y 5 diques pequeños costó otro 1 millón de pesos. Parece que queda más dinero del que pensábamos. Aprovechemos la oportunidad y construyamos los astilleros 3 y 4, también ordenó el emperador. Esta era una instrucción para construir 2 astilleros adicionales, además del segundo astillero que ya se estaba construyendo en la costa del Pacífico, sumando un total de 4 puertos y astilleros. Sí, Majestad. ¿Y qué le parece si también aumentamos el presupuesto de entrenamiento naval y expandimos las tropas de antemano, para que estén bien preparadas?, sugirió el oficial. Era una propuesta para entrenar a los oficiales y marineros de la Marina con antelación, para estar preparados para la rápida expansión de la flota del Imperio Mexicano. Oh, es una excelente idea. Prepara un presupuesto para ello.
Gracias, Majestad. Aunque el príncipe heredero había mencionado que la mitad de los 40 millones de pesos se destinarían a otros fines, la otra mitad era suficiente para gastar en la marina, hasta el punto de que parecía demasiado. Finalmente, había llegado el momento en que la marina del Imperio Mexicano comenzaría a expandirse. Capítulo 80. Agosto de 1837. En los astilleros de Veracruz se llevó a cabo la ceremonia de botadura del primer buque de guerra del Imperio Mexicano. El protagonista fue un navío de línea y dos fragatas construidas casi simultáneamente. Como era un evento simbólico, mi padre y yo, varios diputados y generales de la Armada asistimos en pleno a esta gran ceremonia. No ha tomado ni 2 años. Mucho más rápido de lo que esperaba. Buen trabajo. Mi padre felicitó personalmente a John Erickson, el presidente de la Compañía de Construcción Naval de México. Es un honor, Su Majestad. Todo es gracias a su generoso apoyo. Este es el resultado de reunir buenos equipos, abundantes materiales y mano de obra, y técnicos apasionados. Erickson expresó su gratitud a mi padre. Mi padre asintió y examinó minuciosamente el navío de línea. ¿Cuánto tiempo había tomado construir este único barco? La apariencia del navío de línea era impresionante incluso para mí. El nuevo navío de línea de 104 cañones recién botado era en sí mismo como una enorme fortaleza flotante. El enorme casco dominaba sobre las olas, brillando plateado bajo la luz del sol. La longitud del casco superaba la de un campo de fútbol, y su anchura y altura eran aún más impresionantes. Es mucho más imponente que el navío de línea de 74 cañones que trajimos de España. Además, siendo nuevo, se ve aún más magnífico. Según los estándares británicos, un navío de 104 cañones es de primera clase, y uno de 74 cañones es de tercera clase. Miré con asombro las 3 cubiertas de cañones del nuevo navío de línea. Las bocas de los cañones alineadas en cada cubierta parecían innumerables ojos esperando la batalla. Los mástiles y las velas del barco se elevaban como si quisieran tocar el cielo, y las velas, llenas de viento, mostraban un porte libre y poderoso. Cuando mi padre estaba absorto en esa vista por un buen rato, le dije: terminemos pronto la ceremonia de botadura y subamos a bordo, padre. Ah, sí. Eso sería bueno. La ceremonia de botadura se llevó a cabo rápidamente. El evento fue tan grandioso como el porte del navío de línea. Parecía que casi toda la armada del Imperio Mexicano se había reunido. En esta época no existían prácticas como romper una botella de champán. Según la tradición española, había una bendición y ceremonia de nombramiento por parte de un clérigo. Aunque mi padre ya había decidido y comunicado el nombre de antemano. El sacerdote alzó las manos y comenzó la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hemos reunido para bendecir este noble barco. Que avance graciosamente sobre las aguas, que sus velas estén llenas del aliento de Dios y que su casco sea fuerte contra la fuerza del mar. Con la multitud conteniendo el aliento, el clérigo continuó. Ahora, con la bendición del cielo, nombramos a este barco Cortés. Que su travesía sea tan firme y honorable como su nombre. Uaaya. Los vítores de los ciudadanos que vinieron a presenciar el evento y de los marineros de la armada resonaron, y nosotros, incluido mi padre y yo, aplaudimos con entusiasmo. Los buques de guerra de nuestra Armada del Imperio Mexicano llevan el prefijo BIM, que es la abreviatura de Buque Imperial Mexicano. Es un prefijo que indica la afiliación del barco, como el HMS, Her Majesty's Ship, de Inglaterra o el US, United States Ship, de Estados Unidos. Tras el navío de línea, la ceremonia de botadura de las 2 fragatas también se llevó a cabo rápidamente. Estas 2 naves eran versiones mejoradas, modeladas a partir de las fragatas estadounidenses de 44 cañones, que se enorgullecían de su poder entre las fragatas de varios países. Ahora podemos subir a bordo. Sí, padre. Parece que todo está listo. Como si hubiera estado esperando este momento, mi padre subió al BIM Cortés. En la cubierta del barco, cientos de marineros se movían afanosamente, pero sus movimientos eran precisos y organizados. Con el dinero obtenido de la emisión de moneda, aumentamos anticipadamente el personal de la Armada y los entrenamos a bordo de los navíos de línea existentes, por lo que podían operar sin problemas incluso en el nuevo barco. Con esto, nuestra flota del Imperio Mexicano cuenta con 3 navíos de línea y 5 fragatas. Era una cifra que excluía los 3 cañoneros y los 45 buques de transporte.
Sí, padre. Pronto empezarán a graduarse los cadetes de la Academia Naval, así que esto es solo el comienzo. En el astillero número 2, que se completó hace 6 meses, también se están construyendo barcos, y planeamos comenzar la construcción inmediatamente en los astilleros número 3 y 4, que se completarán dentro de 6 meses. Aunque pronto se producirán barcos en masa, tomará mucho tiempo alcanzar a Inglaterra, que tiene más de 100 navíos de línea. Mi padre parecía tener pensamientos similares a los míos. Ahora siento de nuevo la poderosa fuerza de Inglaterra. Tomará décadas alcanzarlos. Sí, aún así, no es un alivio que la Marina francesa sufriera daños casi devastadores por parte de Inglaterra en la batalla de Trafalgar. De hecho, no es del todo imposible alcanzar a Inglaterra. Si completamos y mejoramos los monitores que estamos construyendo ahora y comenzamos a fabricar buques blindados más grandes y poderosos que se puedan usar en los océanos, los navíos de línea se volverán inútiles. Esto está demostrado en la historia original. Sin embargo, como es un hecho que solo yo conozco, dirigí el tema hacia Francia, que podríamos considerar nuestro enemigo. Francia, ya han pasado 32 años desde la batalla de Trafalgar, ¿no habrán reconstruido su marina hasta cierto punto? Probablemente la hayan reconstruido en cierta medida. Especialmente porque nos han extorsionado mucho dinero, seguramente la han reconstruido bastante. Pero no todo ese dinero habrá sido invertido en la marina, y además han tenido bastante confusión política en ese tiempo, así que no es un enemigo invencible como Inglaterra. En ese caso, es un alivio. En la batalla de Veracruz, que podría decirse que es el núcleo de la Guerra de los Pasteles, las fuerzas que Francia movilizó fueron 5 fragatas con 40 a 60 cañones y 9 corbetas con 24 cañones. En ese momento, Francia también tenía entre 10 y 20 navíos de línea, pero no pudo enviarlos por temor a provocar a Inglaterra. Aunque poseía la segunda marina más grande del mundo, la diferencia con Inglaterra, que era la primera, era enorme. Al final, la clave será persuadir bien a Inglaterra. El nuevo navío de línea regresó al puerto de Veracruz sin incidentes después de completar con éxito su viaje de prueba. Durante el último año y medio, mientras me ocupaba de varias empresas que poseía, obras civiles en curso, universidades y la marina, hubo 2 asuntos en los que me centré: la circulación de billetes y una compañía de inversiones. Su Majestad, parece que ahora el uso de billetes se ha generalizado hasta cierto punto incluso en las provincias. Ya casi no hay personas que no confían en los billetes dados como salario y los cambian por oro como antes. Dijo Diego. Esto no era algo que él hubiera investigado directamente, sino que me estaba transmitiendo los resultados de mi solicitud al Ministerio de Hacienda para que el Banco Central verificara si los billetes se estaban circulando bien en la sociedad del Imperio Mexicano. Si han comenzado a establecerse hasta este punto, no hay necesidad de preocuparse especialmente. También comenzamos a pagar los salarios de los funcionarios del gobierno y de los empleados de mis empresas completamente en billetes. Los comerciantes que no eran dueños de mis tiendas y que no conocían bien los billetes no confiaban en ellos, pero cuando confirmaron que podían cambiarlos por oro, comenzaron a aceptarlos con confianza. Esto era evidencia de que la credibilidad financiera del gobierno era alta. Sí, todavía se usan monedas de plata para productos de bajo valor como los alimentos, pero en transacciones de más de 5 pesos ya no se entregan sacos de monedas de plata y se cuentan una por una como antes. Entonces ya no tenemos que preocuparnos por la circulación de los billetes en sí. Solo debemos vigilar la inflación. El gobierno, que había comprado oro con bonos navales y emitido 40 millones de pesos en billetes, experimentando enormes ganancias de señoreaje y efectos multiplicadores del dinero, intentó usar todo el presupuesto de 1837 para comprar oro y emitir moneda, pero el gobernador del Banco Central y yo apenas logramos disuadirlos. Sí, se dieron cuenta de que no todo es bueno solo porque hay mucho dinero para gastar. Como dijo Diego, tener mucho dinero no siempre es algo bueno. Es bueno que el gobierno tenga un gran presupuesto, pero como ya se están llevando a cabo simultáneamente la colonización, industrialización y desarrollo del territorio en todo el país, aunque el gobierno libere más presupuesto, no hay mano de obra real para trabajar, solo se fomentaría la inflación y el aumento de salarios. Aunque hay dinero, no se puede gastar, esto es. Mi padre y el ministro de Hacienda estaban bastante decepcionados, pero al final entendieron nuestras preocupaciones, las del gobernador del Banco Central y las mías.
Con los 6 millones de pesos que recibí por la venta de oro, fundé una nueva compañía llamada Real Inversión. Es una empresa de la cual poseo el 100% de las acciones y, aunque tiene el propósito de invertir y administrar mi patrimonio, por ahora le he ordenado que actúe como una especie de capital de riesgo. Si también desarrollamos bien las industrias que he pasado por alto o que son demasiado pequeñas para que las maneje directamente, la economía podrá fortalecerse. Así como pensé en negocios como el de las conservas o el de la cola un poco tarde, no puedo ocuparme de todo. Pero si alguien trae una propuesta detallada de un negocio que quiere emprender, para mí no es difícil juzgar si ese negocio será un gran éxito en el futuro, si será regular o si fracasará. Después de realizar una gran campaña de publicidad en los periódicos de todo el Imperio Mexicano, llegaron cientos de propuestas de negocio solo en un mes, y desde entonces estábamos realizando de 1 a 5 inversiones por semana. 10 propuestas después de filtrar y filtrar. Esta semana hay especialmente muchas. No era el trabajo de un mes, sino de una semana. Aunque decidí que la decisión final la tomaría yo personalmente, después de verificar si la persona que quería hacer el negocio era un estafador o un criminal, descartar negocios demasiado irreales o de pequeña escala, y filtrar en las entrevistas con los responsables, quedaron 10 propuestas. Sí, Su Majestad, pero todas son propuestas que han pasado por un proceso de verificación exhaustivo. Dijo el empleado de Real Inversión que trajo los documentos a mi despacho desde la mañana. Entiendo. Me tomaré mi tiempo para revisarlas. Sí, gracias, Su Majestad. Veamos. ¿Una agencia de viajes? ¿Ya en esta época? El empresario solicitaba una inversión de 500 pesos, una cantidad no muy alta. Algunos idiotas pedían decenas de miles de pesos desde el principio, así que esta era una cantidad bastante realista. La mayoría de las inversiones estaban en el rango de cientos a miles de pesos, pero a veces se decidía a invertir sumas de decenas de miles, en casos donde el fundador tenía habilidades técnicas y experiencia en ese campo, y el negocio requería un gran capital, pero podía generar grandes beneficios. En tales casos, a cambio de la gran inversión, se exigía la mitad o más de las acciones. Bueno, dado que los ferrocarriles se han extendido hasta los confines del territorio y la seguridad pública se ha estabilizado, no hay razón para no tener una agencia de viajes. Aprobé con un sello. Además de la agencia de viajes, había alguien con un historial realmente inusual. Era suizo. Quería iniciar un negocio de relojes mecánicos y, tras investigar, resultó que realmente tenía las habilidades. Si es en la industria relojera, debe ser de una familia hugonote, protestante, que emigró a Suiza para escapar de la persecución religiosa en Francia, pero ahora quiere venir hasta el Imperio Mexicano, que es católico, para hacer negocios. Había instruido a las compañías de inmigración en el Reino Unido, Estados Unidos y Sudamérica que publicitaran para atraer a personas con habilidades para venir al Imperio Mexicano a hacer negocios, pero la mayoría de los solicitantes reales eran de países católicos similares a los inmigrantes originales. Era dudoso porque los suizos casi nunca habían emigrado antes, pero en los documentos decía que sus habilidades habían sido verificadas a fondo. Bueno, si ciertamente tiene las habilidades, puedo escuchar su historia de vida más tarde. ¿Quién sabe si podría crear una industria relojera en nuestro Imperio Mexicano? Tac. Esta vez también estampé el sello de aprobación. Su Majestad, ha llegado el embajador británico, el señor Richard Pakenham. Mientras trabajaba, el tiempo había pasado. Aunque el Imperio Mexicano no había colapsado, el embajador británico había sido reemplazado al igual que en la historia original, y él era la persona que había mediado entre México y Francia en su guerra en la historia original. Todos los ingleses de esta época son así, pero él es alguien verdaderamente dedicado a contener a Francia. A pesar de que México estaba siendo bombardeado unilateralmente por Francia en Veracruz y no tenía poder para contraatacar, el hecho de que se saldara con solo 600.000 pesos en indemnización se debió en gran medida a la influencia de Inglaterra. Le dije que lo dejaran entrar, y pronto entró en mi despacho. Fin del capítulo 80.